oh Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo, ay, exalta que es digno de recibir toda gloria, toda honra, sea a ti. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos,
Hermanos queridos y amigos, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Tenemos la oportunidad en este día, en esta noche, de estudiar la palabra del Señor. Y estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos, escrita desde Corinto en su tercer viaje misionero, para las iglesias que estaban en Roma, la capital del imperio, y también en aquel tiempo la capital del mundo. Y Pablo se había propuesto ir a visitar a los hermanos de Roma, pero cuando iba para España, él aspiraba a ir para España. No sabemos si lo hizo o no. Lo cierto es que desde Jerusalén fue llevado a Cesarea, y de Cesarea él viajó hasta Roma porque apeló a César, y ahí en el mar, entre la isla de Creta y Malta, cerca de la isla de Malta, se produjo un naufragio y Dios lo salvó a Pablo, a los tripulantes y a todos los pasajeros. Y allí estuvo él en Roma predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta es la carta que les escribió y tiene tanto valor hasta hoy. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la carta a los romanos es una carta, es como un manual de capacitación para los obreros cristianos. Romanos tiene dos partes. Entre los capítulos 1 al 11 tenemos la ortodoxia de la fe, y del 12 al 16 tenemos la ortopraxia de la fe. La ortodoxia significa la doctrina bíblica, y el tema central de Romanos es la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es un concepto que nos agrada tanto, que Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador, como si nunca hubiera pecado. Dios nos mira a nosotros como si nunca hubiéramos cometido ninguna maldad, porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, de toda mancha. Entonces, 1 al 11, la doctrina, enseñanza de la doctrina. Y del 12 al 16 tenemos la ortopraxia, significa la práctica de la doctrina, o la doctrina bíblica puesta en práctica. Y vamos a estudiar el capítulo 12. Es muy oportuno este capítulo para este tiempo. Aquí habla de los deberes cristianos. Hermanos, sus deberes, sus responsabilidades y las mías como cristianos. Ya hemos estudiado que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados, su sangre nos limpia de toda maldad y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y ahora tenemos que andar en vida nueva. Y en el capítulo 12, entonces, lo vamos a estudiar en 3 partes. Del 1 al 8, los deberes personales, los deberes de todo cristiano. Del 9 al 16 estudiaremos los deberes para con los creyentes, para con nuestros hermanos en la fe. Y en los versículos 17 al 21, nuestros deberes para con los no creyentes. Entonces, primero, deberes personales, deberes para con nuestros hermanos en la fe, y deberes para con aquellas personas que no son parte del reino de los cielos, que todavía no conocen a Dios. Vamos orando al Señor un momento antes de introducirnos en este estudio de Romanos capítulo 12. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por esta maravillosa carta de Pablo a los romanos. Él la escribió guiado por el Espíritu Santo de Dios.
ha sido de tantas bendiciones de generación en generación y hoy para nosotros, y seguirá siendo de bendición para los que vengan mañana. Gracias, Señor, por todo lo aprendido hasta aquí, por aquello que has hablado a nuestras mentes y corazones, y también por lo que vas a hacer en este momento al estudiar el capítulo 12. Guíanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a la interpretación correcta, a la aplicación correcta y a los ejemplos correctos. Ayúdanos a mejorar, que nuestras vidas se parezcan cada día a Jesucristo. Gracias, Señor, por estos deberes que vamos a repasar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos nosotros nuestros deberes, nuestras responsabilidades, también privilegios. Y creo que la Reina Valera tiene un buen título que encabeza el capítulo 12, los deberes cristianos. Primero, deberes personales. Hermanos, sus deberes, mis deberes, su responsabilidad, mi responsabilidad, su rol, mi rol. ¿Cuál es como creyente? Leamos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es un ruego de Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí están los versos 1 y 2. Bien, los griegos hacían una separación entre el cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma, lo que se conoce como una dicotomía. Es decir, decían ellos que con el cuerpo se puede hacer lo que quiera. Y algunos de los filósofos decían que el cuerpo es la tumba del alma. Pero aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice que todo tiene que ser dedicado a Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo también tiene que ser presentado delante de Dios completamente santificado, en sacrificio vivo, como sucedía en el Antiguo Testamento. Se sacrificaba un animal y el animal moría en lugar de la persona. Y el animal tenía que ser sin defecto y tenía que ser el mejor, tenía que estar muy limpio. Y el Señor quiere que presentemos así nuestra vida, una vida irreprensible, una vida limpia, lavada por la sangre de Jesucristo. Este cuerpo no es para la glotonería, este cuerpo no es para emborracharlo, este cuerpo no es para endrogarlo, este cuerpo no es para el adulterio, tampoco lo es para la fornicación, este cuerpo tampoco es para dañarlo, para tatuarlo, este cuerpo es para cuidarlo. ¿Por qué? Porque aquí vive en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional es culto continuo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor nos está diciendo aquí por medio de Pablo que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando permitimos que Él nos hable. Por ejemplo, el mundo habla de vengarse, pero la palabra del Señor aquí nos ordena que al enemigo, con el enemigo no tenemos que vengarnos, sino al enemigo hay que amarlo, hay que ayudarlo. Si tiene hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Entonces, la Biblia nos enseña a pagar un mal que nos hacen, pagar con un bien. No es
Como dice el mundo, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. La Biblia enseña, hazle a otros lo que otros no hacen contigo. Si somos generosos con las personas, no tenemos que esperar que ellos sean generosos con nosotros. El amor solamente se complace en dar y no espera nada a cambio, aunque recibimos mucho a cambio, pero solamente se complace en dar y no espera recibir. Entonces la palabra del Señor cambia nuestra manera de pensar. La palabra del Señor nos enseña que los hombres deben convivir con una sola esposa toda la vida y que el hombre debe ser fiel a su cónyuge, porque también puede ser infiel aún con su pensamiento. Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aunque no haya adulterado en la cama, ya adulteró en su mente. Y aquí Pablo habla de la renovación del entendimiento. Significa que cuando vamos estudiando la palabra del Señor, nuestra mente se parece más a la mente de Jesucristo. Aquí el Señor lo que está diciendo es, vivan santamente, vivan de una manera irreprensible, vivan una vida agradable delante de Dios, procuren vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Este es nuestro enfoque, es nuestra consigna mientras vivimos aquí, estudiar la vida de Jesucristo y que nuestra vida se parezca a la de Él. Dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No está el Señor promoviendo que tengamos un complejo de inferioridad, sino dar prioridad al otro. También la justicia de Dios consiste en amar a las personas como Dios las ama y valorarlas como Dios las valora, dándoles la prioridad a otros. Que cada uno piense de sí con cordura significa que seamos conscientes que ciertamente tenemos virtudes y fortalezas, pero también tenemos áreas débiles en las cuales tenemos que mejorar. Dicen los versos 4 en adelante, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí se habla de la lista de dones. Los dones son dados para ser usados. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Señor nos habla de más de 20 dones. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 7, entre una lista de más de 20. Los dones son capacidades especiales que Dios nos ha dado para que los usemos para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos los miembros son útiles. No puede decirle el pie a la cabeza, no te necesito. O la cabeza decirle a la mano, no te necesito. O que la mente, el cerebro, la cabeza le diga al corazón, no me eres útil. O que le diga a los pulmones, mira, solamente necesito uno, no los dos. Todos los miembros del cuerpo humano son necesarios. Aún los más pequeños, aún la uña del dedo más pequeño es tan útil, ninguno se la quiere sacar. Y así los dones, todos son importantes. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, ¿quién era un profeta? Uno que recibía el mensaje de Dios y lo comunicaba al pueblo. Ahora nosotros, un predicador, recibe el mensaje de Dios por medio de su palabra y lo comunica al pueblo. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Otro don, el verso 7. O si de servicio, en servir. Todos debemos de servir, pero hay personas capacitadas por Dios. El Espíritu Santo les repartió el don de servicio. O el que enseña en la enseñanza, ocúpese en la enseñanza. Todos podemos enseñar, pero hay personas que tienen el don de maestro o el don de la enseñanza. En el verso 8, el don de exhortar o de animar, que lo haga con exhortación. El que exhorta, diga las palabras de ánimo. Todos podemos animar, pero hay personas que tienen el don. Todos tenemos que ser generosos, pero hay personas que tienen el don de repartir. El que reparte, que lo haga con liberalidad, que lo haga con buena voluntad. Estas personas que tienen el don de repartir son aquellos que están dispuestos, y conocemos tantos testimonios de personas que de todo lo que el Señor les da en su negocio, en su empresa, en su empleo, lo dan para el Señor el 90% y ellos se quedan con el 10%, porque Dios nos ha dicho que por lo menos nosotros compartamos para su obra con el 10% de todo lo que Él nos da. Y lo hacemos con amor y con buena voluntad, porque Él dijo: denle a César lo que es de César, al gobierno lo que es de gobierno, y a Dios la parte de Dios. Y a César se le da mucho más, porque pagamos el impuesto a la renta, el impuesto del IVA, el impuesto al seguro social y una serie de impuestos. Y el Señor quiere que su parte se la devolvamos, se la demos con amor. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, que lo haga con amabilidad, con buena voluntad. No toda persona tiene el don de presidir, el don de administrar, que lo haga con alegría. Y hay personas que tienen el don de misericordia, que lo hagan con gozo, que lo hagan con alegría. Todos tenemos que ser misericordiosos, pero hay personas que tienen una capacidad especial de mostrar misericordia por el doliente, como aquel cuadro tan hermoso, aquella historia que Jesús contó del buen samaritano, cómo tuvo misericordia del herido en el camino, limpió sus heridas, lo llevó luego en su cabalgadura, lo llevó hasta el centro médico, hasta el mesón, y pidió que se lo cuiden, y él pagó todos los gastos, mostró misericordia. Hermanos queridos, una pregunta: ¿cuál es su don? ¿O cuáles son sus dones? ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Sabe usted cuándo recibió su don? En el mismo momento de la conversión. Cuando usted confesó sus pecados, cuando Cristo vino a vivir en su vida en la persona del Espíritu Santo, le repartió dones. Y la iglesia tiene que ser movilizada de acuerdo a los dones. Y si usted conoce cuál es su don. Otra pregunta: ¿está usted usando su don para la gloria de Cristo, para el honor de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo? Si tiene el don de pastor, ¿está pastoreando? Si tiene el don de la enseñanza, ¿está enseñando a un grupo pequeño o le está enseñando a un grupo pequeño la palabra de Dios? Si tiene el don de servicio, ¿está sirviendo? Si tiene el don de presidir, ¿está presidiendo? Si tiene el don de repartir, ¿está repartiendo? Si tiene el don de animar, ¿está animando? Hermanos, ¿están ustedes ejerciendo sus dones y talentos? Mi hermano, si hasta ahora no lo ha descubierto, que el Señor le dé sabiduría y el Señor se lo dará a conocer, y las personas que a usted le rodean le darán a conocer, le confirmarán cuál es su don, y ejercítelo. Si su don lo tiene guardado, ejercítelo. Recuerde lo que dijo un autor: es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada.
Es mejor desgastar nuestra vida sirviendo a Cristo, sirviendo a su iglesia, que enmohecernos, que oxidarnos no haciendo nada. Si usted trabaja fuerte para la causa de Cristo, se envejecerá y morirá. Yo me envejeceré, si así Dios lo quiere, y moriré. Y el que no hace nada, también se envejecerá y morirá. Así que podemos morir de dos maneras, trabajando, y también podemos morir solamente descansando. Pero es mejor dedicarse a servir a Dios hasta para morir con la conciencia tranquila. Dios nos ha entregado una tarea ineludible y es la predicación del Evangelio a toda criatura. Hay que ejercer los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Esto en primer lugar lo que tiene que ver nuestros deberes como personas cristianas. En segundo lugar, deberes para con otros, para con nuestros hermanos en la fe. Desde el versículo 9 al 16, el amor sea sin fingimiento, es decir, sea sincero, que no hagamos teatro, que no haya hipocresía. Dicen los jóvenes, no hacer lámpara. Entonces, sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, lo que decía anteriormente, prefiriéndoos, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, el amor. ¿Cómo se darán cuenta las personas que nos rodean que somos discípulos de Cristo? Si nos amamos los unos a los otros. Y una manera como nos amamos es no criticándonos, no atacándonos. El amor de los unos para con los otros. El amor no calcula, dice un autor. El amor solo se complace en dar. El amor lo entrega todo. Y aun cuando lo ha dado todo, sigue pensando que dio poco. El amor sea sin fingimiento. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí ferviente significa sirviendo al Señor con ánimo. Hay hermanos que son lentos para todo, aún hasta para caminar. Bueno, aquí dice el Señor, fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En las tribulaciones, mantenerse orando, porque las tribulaciones pasan. Esta pandemia pasará y estaremos mejor preparados para la siguiente prueba, la siguiente tribulación. No sabemos si será otra pandemia u otra tribulación, pero el Señor nos capacita compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Habla de la generosidad. Cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y promesas, nosotros estamos dando recursos para que los misioneros prediquen el Evangelio de todo el mundo, para que sean sustentados las personas que sirven en la iglesia del Señor, como pastores, como maestros, como músicos, como obreros, como administradores, como maestros. Y cuando damos, también contribuimos para ayudar a la gente necesitada. En el caso de nosotros, los que somos parte de la alianza, aportamos con el 15% de todo lo que nos ingresa. Lo damos a la Iglesia Nacional. El 10% lo maneja la Junta Nacional, el 4% es para el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador y el 1% es para apoyar a las misiones transculturales. ¿Y qué hace la Junta con esos recursos? Bueno, la Junta Directiva Nacional apoya a tantos pastores, apoyamos para la fundación de iglesias hijas, damos ofrenda de amor para aquellos que están en alguna crisis. Todo es para ayudar a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Se dice que los creyentes siempre tenemos que ser personas de mano abierta, corazón abierto,
y casa abierta, la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Dentro de la misma iglesia hay gente que nos persigue. Bendecid y no maldigáis. O gente que se opone. Gozaos con los que se gozan. Hay que gozarse con los que triunfan, con los que tienen un buen trabajo, tienen sus buenos ingresos, con los que logran títulos u honores académicos, o también porque Dios les bendice mucho en su ministerio. Se dice que es más difícil gozarse con los que se gozan que llorar con los que lloran. Hay que gozarse con aquellos que triunfan y llorar también con aquellos que están sufriendo. Unánimes entre vosotros significa unidos, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer, aunque no con uniformidad, no altivos, no orgullosos, dice, sino asociándoos con los humildes. ¿Quiénes son, hermanos, sus amigos, sus amigas? Noten ustedes que la tendencia nuestra, la tendencia de nuestros hermanos también es resaltar las amistades que tienen. Y siempre nos dan a conocer a gente importante, diciendo que son sus amigos. Pero es muy raro encontrar un creyente que diga que tiene buenos amigos entre la clase de gente sencilla o de gente pobre que tiene poco, o de gente que no ha alcanzado un sitial académico como otros. Entonces dice aquí que tenemos que asociarnos con los humildes, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Alábete el extraño, dice Salomón, y no tu propia boca. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es lo que el mundo dice. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Aquí dice el Señor, haz lo bueno a otros, aunque te devuelvan con un mal. Tú haz lo bueno. Si los otros con nosotros no son recíprocos, tenemos que seguirnos gozando en dar, en contribuir. No importa que no nos retribuyan, aunque Dios siempre retribuye. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice el verso 18, porque a veces no es posible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Respóndanme a una pregunta. ¿Están ustedes en paz con todos? ¿Hay paz en el hogar? ¿Está en paz mi hermano, mi hermana con su cónyuge? ¿Está en paz con su hijo, con su hija? ¿Está en paz con sus padres? ¿Con su pastor? ¿Con su maestro? ¿Está en paz con su guía espiritual? ¿Con quien tanto lo apoyó? ¿Con quien tanto lo ayudó? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y si no hay paz, hay que humillarse y hay que buscar a esa persona para procurar la reconciliación. Y si buscando esto no es posible, entonces podemos vivir con la conciencia tranquila, sabiendo que el Señor es testigo que nosotros buscamos la reconciliación. Y siguen los deberes para con nuestros hermanos en la fe en el verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, desde los versículos 1 al 8 tenemos deberes personales. Del 9 al 16 tenemos nosotros deberes para con los hermanos en la fe.
Y desde el verso 17 hasta el 21 tenemos deberes para con los no creyentes. Leamos el verso 20. Así que, concluyendo, dice Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí amontonar ascuas de fuego. Algunos han interpretado que se refiere a vergüenza amontonarás sobre su cabeza. Pero es cierto esto, pero más que esto, es un acto de bondad para con el adversario, para con el enemigo. Un acto de bondad, un acto de generosidad. Si nosotros somos informados que una persona que no nos ama, nos odia, está pasando por necesidad, bien podemos llevarle nosotros en persona o enviarle con alguna persona de confianza o un regalo, algo de comer, porque esa persona está pasando por necesidad. Dios hace así con nosotros y nosotros tenemos que hacer esto con otros. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo que Él hace salir su sol sobre gente buena y mala. El sol cae sobre los justos y sobre los injustos. Y cuando Él envía la lluvia cae sobre el terreno del fiel creyente, pero también sobre la finca del ateo. El aire que respiramos, lo respiramos los que somos discípulos de Cristo, pero también lo respiran aquellos que niegan a Cristo y dicen que no hay Dios. Y Dios no les quita el aire. Y hasta muchas de estas personas tienen una larga vida. Viven más que la gente buena, porque Dios es bueno y misericordioso. Y Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en este capítulo 12, hemos visto nosotros tres cosas. Primero, deberes personales. Deberes personales. ¿Cuál es nuestro deber? Tenemos que presentar nuestra vida a Dios en santidad. Porque Él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que presentar a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. Él demanda de nosotros una consagración total, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra mente es renovada cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor cambia nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y Él nos ha repartido dones y talentos. Los dones son dados para ser usados. En segundo lugar, nuestros deberes para con nuestros hermanos. Primero, el amor. Hay que amarlos y tiene que ser sin fingimiento. El amor solamente se complace en dar. Recuerden, hermanos, el amor no reclama nada. El amor no reclama amor. Nada más lo entrega todo. Lo da sin esperar nada a cambio. El perdón. Servir con fervor a los demás, con ánimo. Gozarse con los que se gozan. También llorar con los que lloran. En todo momento procurando el bienestar de nuestros hermanos. Procurando vivir en paz con nuestros hermanos. Esto para con otros. Practicando la generosidad. Practicando la hospitalidad. Y en lo que tiene que ver con nuestros vecinos, los no creyentes, desde el 17 hasta el 21. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos.
Al enemigo que tiene hambre, que darle de comer. Al que tiene sed, darle de beber. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco no le hacen bien a nadie. Hermanos queridos, no basta con no hacerle mal a nadie. Dios quiere que le hagamos bien a todos, aún a aquellas personas que nos odian, como el ejemplo supremo de Cristo. Le lavó los pies a los 12 discípulos y entre ellos los de Judas. Y yo creo que los pies de Judas quedaron aún más limpios, brillando. Creo que todos los pies los lavó muy bien, pero los de Judas, el que le entregó de manera tan especial. Este es el ejemplo supremo. Por esa razón, los hombres no somos ejemplos dignos a seguir, sino el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo digno, Él es el ejemplo supremo a seguir. ¿Quién es un creyente fiel? Uno que imita a Cristo, uno que sigue las pisadas de Cristo, uno que procura vivir como Él vivió, habla como Cristo, ama como Cristo, perdona como Cristo, humilde como Cristo, fervoroso como Cristo, dice la verdad como Cristo, fiel como Cristo. En todo momento, Él es nuestro modelo a seguir. Cumplamos, hermanos, con nuestros deberes personales, deberes para con los miembros de la iglesia, que son nuestros hermanos en la fe, y cumplamos también con nuestros amigos, nuestros vecinos. Mostrando a ellos esta conducta, los vamos a atraer como un poderoso imán para que conozcan a Jesucristo como el único Salvador. Recuerden que la salvación está dispuesta para todos. Él hace un llamamiento a todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros hemos acudido al llamamiento que el Señor nos hizo. Y esperamos que siempre haya gente que acuda al llamado, porque Jesucristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, con todo mi corazón, cumplamos, obedezcamos con estos mandatos, con estos deberes. Deberes personales, deberes para con los hermanos de la iglesia y deberes para con nuestros amigos, los que no conocen a Jesucristo como Salvador. Vamos a orar a Dios para que Él nos ayude a cumplir con nuestras responsabilidades y que también nuestros amigos puedan conocer al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por este momento, por este estudio de tu palabra. Ayúdanos a obedecer, a cumplir con nuestros deberes personales, deberes para con nuestros hermanos en la fe y deberes para con nuestros amigos. Que ellos puedan ver que nos hemos vuelto a ti. Señor, que tu vida sea reflejada en nuestra vida. Somos generaciones que resplandecen. Que la vida de Cristo resplandezca a través de nosotros. Y cuando no vivimos santamente, la vida de Cristo no resplandece. La vida de Cristo es desacreditada. Por eso te rogamos que nos ayudes a obedecer lo que tu palabra dice. Romanos capítulos 1 al 11 ha hablado de la doctrina, la ortodoxia de la fe, la doctrina de la fe en Cristo. Pero del 12 al 16 tenemos la práctica de esa doctrina. Y tú quieres, Señor, que pongamos en práctica, que pongamos por obra lo que en este momento nos has recordado, como deberes personales, deberes para con nuestros hermanos en la fe y deberes para con nuestros amigos. ¿Y qué es lo primero? El amor. ¿Cómo sabrán todos que somos parte de tu reino si nos amamos los unos a los otros? Y mostrar el amor para con nuestros amigos, nuestros vecinos, para con las personas que no te conocen a ti y de manera especial para aquellos que por tu causa se han hecho nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, te rogamos. Te pedimos también que con tu amor, con tu poder, sanes a los enfermos,
pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Sánalos, Señor, porque nada hay imposible para ti. Te rogamos también por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas un trabajo. Aquellos que están ahogados en sus deudas, que pronto tengan libertad financiera. Que ningún hermano huya para no pagar, sino que hay que enfrentar, Señor, con humildad y hablar con los acreedores con humildad, con sencillez, pidiendo perdón y haciendo la fiel promesa que se pagará toda la deuda. Ayúdanos, Señor, para que tengamos un buen testimonio en la comunidad donde vivimos. Danos un corazón lleno de amor, lleno de perdón, lleno de misericordia para con otros. También, Señor, un corazón lleno de generosidad. Que cada miembro, que cada hermano esté contribuyendo en su congregación, en su rebaño, para que su pastor tenga un sustento digno, o sus pastores, para que haya alimento en esa iglesia local, Señor. Cada uno compartiendo para su congregación, ayudando también para el sustento de los misioneros transculturales, para la fundación de iglesias hijas, ayudando, Señor, a la gente necesitada de la ciudad, del lugar donde está ubicada la iglesia local. Cada rebaño, Señor, siendo cuidado por su pastor o por sus pastores. Y te pedimos, Señor, por nuestros amigos, para que te conozcan a ti. Amigos queridos, ustedes pueden disfrutar de esta vida abundante que disfrutamos los que ya somos discípulos de Cristo, pero ustedes también pueden disfrutarla, pueden arrepentirse de sus pecados. Díganle al Señor en este momento, ahí en sus mentes y corazones: Señor, te reconozco como mi Salvador, perdóname todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, todas mis maldades. Yo me arrepiento de haber vivido impíamente. Perdóname, dame tu Santo Espíritu y ayúdame desde este momento a vivir una vida nueva, la vida abundante en Cristo Jesús. Yo quiero estudiar tu vida y quiero imitar tu vida. Gracias por esta salvación tan grande que me has dado. En el nombre de Jesús, otra vez, muchas gracias. Y Señor, ayuda a estos nuevos discípulos a poner su mirada en ti, que puedan estudiar la Biblia, la palabra de Dios, que puedan congregarse, Señor, con un grupo de creyentes que tienen la misma fe, que siguen a Jesucristo, Señor, y que puedan crecer en esta vida abundante que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y los guarde. Y pongamos la mirada en Jesucristo. Obedezcamos estos deberes de Romanos capítulo 12. Si los obedecemos y si disfrutamos poniéndolos por obra, nos irá bien, muy bien, y disfrutaremos de la vida abundante que Cristo nos ha dado. Un saludo fraterno para todos ustedes, amigos también, un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a alabar.
están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a te alabamos, Señor. Conmigo.